Otro aspecto sobre el que podemos tratar de ver los consejos que nos dan las enseñanzas estoicas y que todos vamos a tener que enfrentar de alguna manera, sobre todo si tenemos un poco de vida interior y de necesidad de proyectarnos exteriormente. ¿Qué nos dicen los estoicos ante nuestros proyectos, ante nuestros sueños, ante nuestra proyección para poder realizar cosas? No olvidemos que, aunque el estoicismo nos habla de la serenidad y que en gran medida esa serenidad va a depender, como hemos visto en temas anteriores, de que no ambicionemos aquello que de nosotros no depende y que sepamos ajustarnos a la realidad. Sin embargo, esa serenidad no consiste en no ambicionar o no perseguir o no luchar por conquistar nada. Es una serenidad que debe de darnos estabilidad, pero en medio del esfuerzo, del trabajo y de la batalla de la vida, no huyendo el esfuerzo, del trabajo ni las batallas que tengamos que enfrentar. Es decir, que de alguna manera el estoicismo reconoce que es necesaria una sana tensión interior que se produce cuando tenemos metas, porque esa tensión interior va a extraer de nosotros nuestras mejores cualidades y nos van a permitir desarrollar nuestra condición humana, que es parte del sentido del deber que el estoico tiene para con la propia vida, la propia existencia, que es realizar nuestra condición humana plenamente. Voy a leer sobre este tema una frase de Cicerón. Dice: el alma verdaderamente fuerte y grande se reconoce por dos cualidades. La primera reside en el desprecio de las cosas externas. La segunda consiste en lanzarse a emprender obras que, aunque difíciles y llenas de trabajo y adversidades, son ciertamente grandes y provechosas para los demás y para la vida. Es decir, que el estoico no es un indolente de la vida, ni tampoco alguien que sea aislado de su mundo. Realmente quiere hacer, quiere construir. Por lo tanto, nos anima a que tengamos proyectos, sueños, a que nos sintamos en la vida activos. ¿Pero qué nos recomienda? Lo primero que nos recomienda es que nuestros proyectos, aquello sobre lo que depositamos nuestras ilusiones, nazcan de una vocación real. Nuestro proyecto de vida tiene que nacer de una vocación real y no de una convención social. Tiene que ser una verdadera necesidad interior. Esto en el mundo actual habría que replanteárselo mucho, porque la mayoría de los proyectos de vida que se empiezan a desarrollar desde la juventud están destinados simplemente a acabar desarrollando un trabajo, una profesión que no siempre tiene por qué a uno gustarle, pero solo por el hecho de que nos va a proporcionar unos buenos ingresos. Para el estoicismo es importante preguntarnos realmente qué es lo que queremos hacer y por qué, la finalidad. Y diferenciar en nuestros proyectos de vida lo que depende de nosotros y lo que no. Es decir, diferenciar lo que es una vocación real de las formas de expresión de esa vocación. Voy a poner un ejemplo. Podríamos pensar que una vocación es ser médico. Y sin embargo, ser médico no es una vocación. Es una de las formas de expresión de la verdadera vocación que habría detrás, que es realmente querer paliar el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. O hay una vocación de investigación, de conocer y desentrañar los misterios de la naturaleza para poder dar herramientas al ser humano y vencer el dolor y el sufrimiento que proporciona o que nos trae la enfermedad. Pero entendamos que a lo mejor no depende de nosotros ser médicos por la situación en la que estemos, por una serie de elementos sociales, económicos, etc. Pero nada nos impide poder proyectar esa vocación a través de otras formas. Y esto es lo que los estoicos nos van a plantear siempre. Plantéate realmente cuál es la vocación, cuál es esa necesidad interior, porque si se tiene claro, se sabrán sortear todas las situaciones para que al final se exprese de un modo o de otro, y cuando la podemos vivir es verdaderamente una fuente de satisfacción
plena. Por otro lado, nos van a recomendar que sepamos ajustar nuestros proyectos a nuestras realidades. Y para eso es imprescindible conocerse a sí mismo, tener capacidad de saber evaluar la situación que nos rodea, de poder anticiparnos y prever los problemas a los que nos tendremos que enfrentar. Todo eso para que realmente podamos ir dando pasos que se ajusten a una realidad que nos vaya llevando a pequeñas victorias, que son las que realmente conducen a un éxito final. Y no soñemos en vano cosas que están muy lejos de ser realmente realizables. Eso no significa que no tengamos grandes sueños, pero hay que saber poner etiqueta, clasificar esos sueños para que no se convierta nuestra vida en una especie de ausencia total de realizaciones, porque sencillamente nos propusimos hacer cosas que no estaba en nuestra mano realizar. Y por otro lado, nos van a recomendar frente a esos retos, frente a esos proyectos, frente a esos sueños, entender, estar dispuesto al esfuerzo y a la constancia. Nada se consigue sin esfuerzo y sin constancia. Al menos nada que merezca la pena. Pero además, lo más importante es que ese esfuerzo y esa constancia para nosotros no sea un sufrimiento, sino que podamos disfrutar con ello. Es decir, que del ejercicio de nuestra voluntad, de la superación ante las adversidades, no hagamos un sacrificio, sino más bien un verdadero ejercicio de desarrollo de nosotros mismos y satisfacción por ello. Es un espíritu deportivo, si nos damos cuenta, muy competitivo, muy guerrero también. Y finalmente, sobre este tema, cómo nos insisten los estoicos en que entendamos que no existen fracasos, solo existen fracasados. ¿Esto qué significa? Significa que los fracasos no lo son si nosotros sabemos de ellos extraer experiencia, pero la condición de fracasado sí es la de aquel que realmente se rinde y no sabe encontrar la enseñanza que esconde cada uno de los errores y cada una de las caídas, pero también las vueltas que puede haber, es decir, la capacidad que puede encontrar para hallar una vía y plasmar aquello que quiere plasmar, si es que realmente quiere, puede y ha de ser plasmado, ¿no? Bueno, y hablaremos ahora de uno de los temas que salen muchas veces cuando uno se refiere al estoicismo, que es la actitud estoica ante las posesiones materiales, los llamados bienes materiales, ¿no? Lo primero es que entendamos que los estoicos no despreciaban los bienes materiales, solo que no los consideraban bienes en sí mismos. No para el estoicismo las cosas no son un bien en sí mismo, como hemos visto, sino medios. Por lo tanto, lo importante para el uso y la actitud ante los bienes y las posesiones es tener claro con qué finalidad tratamos de alcanzarlos o qué finalidad les damos una vez que las tenemos. Vuelvo de nuevo a Cicerón con una frase que dice: es perfectamente lícito y natural que cada cual o que cada uno se procure para sí, antes que para los otros, los medios necesarios para la vida. Lo que la naturaleza nos soporta es que nosotros incrementemos nuestra propia sustancia, nuestras riquezas y nuestro poderío con la desgracia de los demás. Para empezar, ya vemos que está hablando de un sentido muy recto, muy moral, muy digno de lo que es tener que proveerse de los propios sustentos. Todo ser humano tiene derecho a tener esa posibilidad, pero lo que no puede es hacerlo en base a la desgracia, hacer sufrir a otros. Hay ejemplos dentro del estoicismo muy importantes. El mismo Cicerón, ya vimos que estamos hablando de un senador romano, Séneca, que además administraba una gran herencia y finca, bueno, con trabajadores, con comercio, etcétera, etcétera, además de tener cargos públicos importantes y de ser el mismo abogado, ¿no?
no desprecian el dinero, pero siempre van a entender el dinero, los bienes, es decir, lo que representa las posesiones, pero siempre van a entender que lo importante es que sea uno el que posea y no las cosas las que te posean a ti. De ahí la importancia de no apegarse, porque todas estas cosas, si aceptamos que como vinieron se pueden ir, lo único que tenemos que entender es que de alguna manera están de paso, y estando de paso lo que hay es que saber darle el uso más correcto y más digno posible. Porque con respecto a la idea de ser rico o no serlo, siempre van a remarcar lo mismo. Es decir, un hombre no es más rico porque tenga más cosas, sino porque menos cosas necesite. Además, cuanto más deseamos tener, y ya lo vimos cuando hablamos del deseo, más avidez y más necesidad vamos a seguir teniendo de cada vez incrementar más, porque hemos generado un deseo insaciable, una dependencia insaciable. Frente, por lo tanto, a la idea de las posesiones, para el estoicismo es aceptar el destino, aprovecharlo para poder dar cauce y realizar verdaderas y buenas empresas y obras, pero en lo personal tratar de llevar una vida lo más frugal, lo más austera posible, que necesite poco realmente, porque está centrada su conciencia, está centrada su mente en otro tipo de posesiones más internas, en otro tipo de disfrutes más internos que externos, ¿no? Séneca dirá: escruta la finalidad de todas las cosas y dejarás de lado lo superfluo. Una pregunta interesante. ¿Queremos ser ricos? ¿Queremos ser famosos? Muy bien. El estoicismo nos va a decir: ¿estás dispuesto a pagar lo que es necesario pagar por eso? Porque enseguida nos deslumbran, y más los medios de comunicación que han hecho que ciertos tópicos, ciertos modelos parezcan los modelos de felicidad y de éxito. Enseguida creemos que alguien, porque viva en un palacio o porque es famoso, es feliz. ¿Sabemos lo que está pagando? ¿Qué precio de sus cosas valiosas, personales, de las que a lo mejor nosotros sí que valoramos, hay que entregar para poder alcanzar eso? Porque no hay ningún problema. Es decir, que realmente si uno quiere ser rico o quiere ser famoso, es verdad que hay una parte que no depende de uno, pero hay una parte que sí depende de uno, y no es tan difícil. ¿Cómo puedo estar diciendo que no es difícil? Bueno, no es difícil teóricamente. Lo que sí es que exige un grado de dedicación, un desarrollo de inteligencia y una puesta en acción de ciertas cualidades que probablemente absorban toda tu vida y consigas ser rico o consigas ser famoso. Pero a lo mejor luego no nos gusta el precio que hemos pagado en la pérdida de las posibilidades de vivir aspectos humanos que valoramos mucho. Todo depende hacia dónde quieres dirigir tu energía. Energía que es limitada, tiempo que es limitado, facultades que son las que son. Cuando uno elige, ya no se lamenta de lo que deja atrás, porque ha elegido. Por eso la elección consciente es importante, es la que realmente nos posiciona ante la vida con fuerza, con poder. Entonces uno no se lamenta de la poca suerte que ha tenido y la poca fortuna que ha tenido en la vida, simplemente dice: he elegido que mi camino no sea hacerme cada vez más millonario, he elegido que mi camino sea el que sea, tener más amigos, poder dedicarme a mis hijos, poder practicar este arte que tanto me gusta, o ser capaz de crear con mis propias manos, aunque me dé solo lo básico para poder vivir. Cada uno tiene que poder elegir. Esa elección consciente es la que nos da verdadero poder y la que nos va a hacer felices.